Jehová de la casa de Israel los bendiga, mis hermanos. Amén. Estoy nervioso. Nunca había estado tan nervioso como hoy, porque le tengo temor a mi Dios. Le tengo temor a Jehová. Como dice la palabra, que la sabiduría es el temor a Jehová. Y yo le tengo temor. Es la primera vez que voy a hacer esta presentación de la cena del Señor, del gran sacrificio que hizo el Señor desde el principio de la creación hasta estos días. El Señor no nos ha dejado de bendecir, no nos ha dejado de su mano. Primero al pueblo de Israel, porque por ellos nosotros tenemos la esperanza de que un día veremos al Señor. Cuando el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, estaba cautivo en Egipto, el Señor mandó a Moisés para que lo libertara de ese pueblo, para que lo libertara de esa esclavitud que por 400 años ellos estaban sumidos en esa esclavitud terrible, que los masacraban, los mataban, los esforzaban a gran manera, que eran hechos los trabajos forzados para ellos, de construir todo ese pueblo de Egipto, de traer el alimento a Faraón y a todos los egipcios. Ellos no tenían ninguna oportunidad, estaban cansados, estaban ya desesperados de que no encontraban la solución, porque son 400 años, mis hermanos, no son 2 días, 3 días, 400 años esclavizados. Entonces el Señor levantó a su siervo Moisés. Este hombre que fue creado por una de las hijas de Faraón, él era israelita, pequeño llegó ahí, se hizo hombre, creció con ellos, con sus costumbres, con todo lo que las enseñanzas de ellos. Pero él, ya Jehová de los ejércitos había escogido a ese hombre para que libertara a su pueblo de esa esclavitud. Entonces, el Señor puso muchas plagas, porque Faraón era duro de corazón y no quería dejar ir al pueblo de Israel. Y él mandó muchas plagas. Y el pueblo ya se sentía desanimado porque pasaba plaga tras plaga y Faraón no quería dejarlos en libertad. Al último, en la última plaga que el Señor iba a mandar, el Señor le ordenó a Moisés, diciendo: di a mi pueblo que tiene que sacrificar un cordero por cada familia que se encontraba en ese pueblo de Egipto, y que tiene que un cordero sin mancha de 1 año, limpio, lo tiene que sacrificar, tiene que usar la sangre para marcar todos los dinteles y los marcos de la puerta, todos los marcos alrededor de la puerta por fuera, de todas las chozas, de todas las casas, tenían que ser marcadas con esa sangre de ese cordero. ¿Para qué? Porque el Señor iba a mandar la plaga final, una plaga final, el ángel de la muerte, que iba a ser definitivo para que ese faraón dejara ir a su pueblo. Entonces, ellos hicieron ese sacrificio de sacrificar al cordero para hacer esa recordación de que Jehová los iba a libertar de ese pueblo. Y así lo hicieron, mis hermanos. Entonces, el pueblo comió el sacrificio asado. No podían comerlo ni hervido, no podían comerlo ni crudo. Debería de ser asado en las brasas, como el Señor lo dijo, para recordatorio que el Señor
los iba a libertar de la esclavitud. Y así pasó el tiempo, el Señor los libertó, cruzaron el mar Rojo, llegaron a la tierra prometida, Aleluya. que el Señor les había prometido. Les dijo, los sacaré de aquí y los llevaré a la tierra de sus padres, a la tierra de Canaán. Y estando en Canaán, tenía que hacer esta celebración, tenía que hacer este recordatorio, esta cena, esta Pascua, para recordar las grandes proezas que el Señor había hecho con ese pueblo, con el pueblo elegido. Entre todos los pueblos de la tierra, el Señor eligió al pueblo de Israel. Aleluya. Aleluya. Déjenme les leo, mis hermanos, lo que dice la palabra de Dios en Éxodo. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en los dinteles de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedase hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Esto pasó, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés lideraba el pueblo de Israel. Siguió toda esta tradición. Sabemos que cuando cruzaron el Mar Rojo, pasaron por muchos problemas en el camino hacia la tierra prometida, porque ellos no tenían una promesa como la que nosotros tenemos, de que vida eterna. Ellos tenían una tierra donde iban a morar, una tierra que fluía leche y miel, dice la palabra del Señor. Pero ahora nosotros tenemos una promesa, se puede decir, más hermosa, sin hacer menos a los israelitas, porque Él es el pueblo del Señor. Sabemos que ese pueblo, de una manera o de otra, va a estar allá con Él. Amén, amén. Va a estar con Él. Pero nosotros, siendo injertados del olivo, siendo nosotros injertados de ese olivo, alcanzamos esa promesa. Amén. Por medio del Señor Jesucristo. Amén. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él vino para terminar los sacrificios de animales. Amén. Porque nosotros ahora ya no podemos sacrificar un cordero. Nosotros ahora ya no tenemos que sacrificar un cordero. Porque el sacrificio del Señor, el cordero inmolado que fue Él, Amén. Su sangre derramada en esa cruz del Calvario, ese fue el último sacrificio. Aleluya. En esta tierra. Amén, para amén. su gloria, para su honra, Amén. Por su preciosa sangre derramada. Amén. Nosotros ahora tenemos esa promesa de que vamos a ir
a la Nueva Jerusalén, Amén. a estar en su presencia. Amén. Y él dijo, cuando él iba a ser sacrificado, él habló diciéndole a sus apóstoles que continuaran esa tradición, esa celebración de celebrar la cena, la Santa Cena del Señor, para recordar lo que había hecho allá en Egipto, lo que había hecho en Canaán, todo lo que pasaron los reyes, toda la vida del Antiguo Testamento hasta nuestros días, dándonos la oportunidad que viniéramos nosotros en arrepentimiento genuino, en arrepentimiento de corazón, en arrepentimiento de que trajéramos nuestro corazón constricto y humillado ante Él, confesáramos sus pecados, confesáramos que Él es el Señor, que Él se levantó de los muertos, que por ese sacrificio que Él hizo, nosotros tendremos vida eterna. Porque dice su palabra que aunque uno esté muerto, vivirá. Amén. 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 Aleluya. Amén. 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 Dice la palabra de Dios, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comáis la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad, a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decir, si alguno de ellos iba a ser el que lo iba a entregar. El Señor estaba angustiado porque el Señor ya sabía Amén. que el sacrificio final iba a venir, que ese sacrificio nadie lo podía quitar, solamente el Padre. Por eso hablaba el Señor que si era del Padre que pasara esa copa, esa tristeza, ese sufrimiento, porque mucha gente dice, bueno, pero si Él era Dios, Él no sufrió, ¿no? Él sufrió. Él sufrió, porque en el último tiempo, cuando el Señor ya veía que se acercaba la hora, Él decía, mi hora está cerca, mi hora está cerca. Entonces el Señor les dijo a sus discípulos que prepararan una cena para recordar lo que iba a pasar y lo que había pasado. Todo lo que había pasado, toda la grandeza del Señor, toda su magnificencia, todo lo que Él hizo, todo lo grande que es el Señor, que dice la palabra, que los cielos de los cielos no pueden contener esa grandeza. Amén. Entonces el Señor les dice que prepararan esa cena, que había un hombre en el pueblo de Israel, que fueran a él y le dijeran que el maestro iba a venir a su casa a cenar la cena de la Pascua. Dice el Señor, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed esto, es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión Amén. de los pecados. Amén. El nuevo pacto que por muchos fue derramado. ¿Por quién fue derramado? Por todos los pecadores. Amén. Porque en esta tierra no hay ninguno que no sea pecador. Amén. Todos somos pecadores ante los ojos Amén. Sí, de nuestro Padre. Dios. Sí, Señor. No hay ninguno, hay muchos que se dicen, mis hermanos, si ustedes no están limpios de pecado, no pueden tomar del vino del Señor.
no pueden participar en esta cena. Aquí en la Biblia yo no veo que diga eso. Dice el Señor que tomó el pan y que les dijo: comed todos de él, porque este es mi cuerpo, Amén. que será entregado por todos ustedes, por todos los pecadores. Sabemos que todos nosotros entregamos al Señor para que fuera sacrificado en esa cruz, en ese madero. Estaba escrito así, y así tenía que suceder, y así sucedió. Amén. Dándole honra y gloria a Jesús por ese sacrificio, pidiéndole perdón, porque yo soy de esta tierra y soy pecador. Él me limpió con su santa sangre, y yo sé que en este pacto que Él hizo conmigo, contigo, con todos nosotros, yo sé que un día voy a ver al Maestro. Yo sé que un día voy a ver a Jesús. Yo sé que un día voy a estar en presencia de Él. Amén. Y aún en presencia de Él, me confesaré que sigo siendo pecador. Porque Él es el único que me va a juzgar, si yo soy pecador o no soy pecador. Dice el Señor que todo el tiempo que nosotros tomáremos este pan y lo comiéremos, y tomáremos de este vino y lo bebiéremos, lo hagamos en recordatorio a lo que Él padeció en esa cruz. Amén. Lo hagamos para caer en arrepentimiento genuino y decir: Señor, gracias Padre por esa sangre hermosa que tú derramaste por mí. Gracias Padre por esa sangre preciosa que tú derramaste por todos mis hermanos, por todos mis hijos, por todos mis familiares, por todo el mundo. Porque el sol sale para el malo y también para el bueno. Porque para el Señor no hay distinción de color ni de raza. Él es el Padre de nosotros. Él es el que dio el sacrificio.